Buenas tardes. Vamos a continuar con las dos jornadas técnicas que están previstas para esta tarde. Me presentaré. Soy Guillermo de Ignacio, catedrático de la escuela, y voy a moderar las dos sesiones técnicas que tenemos previstas. Y, en primer lugar, soluciones integrales para la rehabilitación energética y estructural con BASF, y el ponente es el arquitecto Andreas Moser, responsable para edificación sostenible y eficiencia energética de BASF española, y arquitecto, jefe de proyectos y trayectoria larga en el ejercicio de la profesión y en particular en el ámbito de BASF. Así que yo le cedo la palabra cuando gustes. ¿Se me oye? ¿Sí? Vale, perfecto. Pues primero, muchas gracias por la introducción. Como ya ha dicho, yo soy Andreas Moser, arquitecto BASF desde hace 3 años. Soy arquitecto alemán, llevo 15 años en España. Antes estuve trabajando de arquitecto en despachos en Barcelona, varios. Y la idea hoy es hacer una pincelada rápida un poco, por una parte, quién es la BASF, qué hace la BASF en su propia casa, y también a partir de ahí, digamos, dar un repaso rápido a alguna solución que nosotros podemos ofrecer para el tema del Congreso, que es la rehabilitación energética, más que nada, ¿no? Esto es un poco el orden de la ponencia, como acabo de decir, o sea, quiénes somos, cuál es la situación actual en la que nos encontramos, o sea, qué es, digamos, por dónde irán los cambios en el futuro, algún ejemplo que hemos hecho nosotros como BASF, tanto en Alemania como en otros países, y 3 pinceladas muy rápidas sobre productos y soluciones que podemos dar. ¿Se puede bajar un poco esta luz? Es que se ve muy pálido todo. O sea, muy rápidamente, la BASF es este monstruo de empresa en Alemania. O sea, actualmente son 111.000 personas trabajando ahí y haciendo de todo. O sea, realmente la construcción es un mini puzzle dentro de esta gran empresa, y el presupuesto anual, que antes parecía mucho dinero, ahora ya cada vez parece menos, con los tiempos que corren de rescates y dinero que metemos en los bancos, pues en I+D al año, estamos en 1,6 mil millones al año, con unos aproximadamente 1.000 patentes anuales. Para la construcción, realmente, digamos, el enfoque hoy va a ser un poco este bloque, que son los aislamientos, pero realmente hay de todo, ¿no? Sobre todo, digamos, una parte de aditivos químicos para los hormigones, refuerzos estructurales, impermeabilización, pavimentos, colocación de cerámica, luego soluciones industriales, pool paintings, de eso no vamos a hablar, que son pigmentos reflectantes para fachada, que es otro tema que en otra ocasión podemos ver. La BASF es una empresa que cuesta entenderla y que a veces es difícil tratar con ella, porque, digamos, dentro del mismo grupo hay varias empresas. Yo pertenezco a esta unidad, que es la BASF española. Luego están los compañeros, que son Construction Chemicals, que vienen de los aditivos, que vienen más de obra, que tienen realmente las soluciones finales. Y luego hay otra empresa, que es la BASF de los poliuretanos, que está también miembro de la gente de IPUR que tiene el stand fuera, ¿no? A veces cuesta un poco encontrar a cada uno, porque, digamos, son diferentes empresas dentro del mismo grupo. Si ahora pasamos al tema un poco de la ponencia, realmente es las motivaciones, ¿no? O sea, ¿para qué la rehabilitación energética? Es muy evidente, no tenemos que pegar muchas palabras. Lo más evidente casi son las facturas de gas y luz que nos llegan cada mes, que están notablemente por encima del IPC. Luego un tema más abstracto, que es todo el tema de CO2, cambio climático, que en algún país, sobre todo en Inglaterra, o sea, el tema de CO2 y emisiones de CO2 ya está en las cabezas como moneda de cambio, y todo se calcula según este concepto. Luego, digamos, confort y salud, es un tema creo que hay que insistir y muchas veces nos olvidamos. O sea, si hacemos una rehabilitación es realmente también para tener un beneficio real para el usuario. Y luego todo el tema vida útil, mantenimiento, el valor del edificio. O sea, yo creo que con estas 4 pinceladas, estas 4 ideas, se queda bastante claro
que no es ningún error preocuparse por el tema de la rehabilitación. Esto es un ejemplo de Frankfurt. Frankfurt es un ayuntamiento muy activo en temas de rehabilitación, también toda la obra pública que hacen es según el estándar Passivhaus, que luego vemos rápidamente que es esa idea. Pero, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Es el típico bloque de piso de la posguerra, que le han quitado la cubierta a 2 aguas, montaron unos áticos fantásticos, con terrazas, unos balcones independientes, sin puente térmico. Pues con esta simple intervención han pagado toda la rehabilitación de todo el bloque. Es decir, digamos, la idea de esta jornada es un poco, de mi ponencia, es abrir un poco, digamos, el kit de soluciones, de irnos más allá de que la rehabilitación energética es pegar un reglamento y ahí ya acabamos, ¿no? Realmente es una tarea que requiere tocar muchas teclas, ¿no? Y eso me parecía un ejemplo bonito. Luego, si vemos la prensa, ¿no? Esto, digamos, estamos un poco lo de antes. Antes eso parecía mucho dinero, ya no lo es tanto, ¿no? O sea, España gastará 638 millones en cumplir el protocolo de Kioto, esto es del 2010. Luego ya pasaron a ser notablemente más, como vemos aquí. Esto es la última, esto es de la semana pasada, ¿no? Y aquí ya se habla de 1.170 millones de dinero que al fin y al cabo es una multa, es un dinero que no sirve para nada. O sea, ni se invierte en rehabilitación, ni se invierte en generar, digamos, un sector nuevo de rehabilitación. Es una multa que pagamos y ahí queda, y a veces sale una nota en prensa, pero digamos el argumento, no hacemos nada porque no hay dinero, se cae por su propio peso, ¿no? Porque por lo visto hay dinero, lo que pasa que a día de hoy se gasta en estas historias, ¿no? Si vemos un poco el entorno europeo, es evidente que hay esta normativa que los que estáis aquí seguramente os suena, ¿no? Es la de Near Zero Energy Buildings. Es decir, que es una normativa que está a la esquina. O sea, estamos hablando del 2018 para edificios públicos, son 6 años, 2020 para esto, y son edificios que supuestamente ya no gastan energía. Es decir, a día de hoy cuesta creerlo que esto sea factible, pero de alguna manera lo tendrá que ser. Luego, digamos, a nivel nacional, evidentemente estamos batallando con la revisión del código técnico que ahora tenemos, que en su día era un documento de mínimos, ya se sabía, 5 años después lo sigue siendo, incluso en mayor medida, si vemos a países vecinos como Francia, Italia, o sea, realmente estamos hablando de un documento que ha quedado muy desfasado. Y luego hay, digamos, hay un tercer frente, que es todo este tema de subvenciones, deducciones, que evidentemente ahora ha quedado castigado por la situación en la que vivimos, pero está claro, digamos, que necesitamos un punto de arranque, ¿no? O sea, este cambio de sector, el cambio de paradigma, o sea, todo lo que leemos a cada día. O sea, tiene que haber alguien que pone el primer euro o que pone el cebo para que la cosa se ponga en marcha, ¿no? Es lo que acabo de comentar. Esto es una lista, ¿no? Esto, digamos, código técnico, España, pared 0,94, entre 0,60, 0,90, pues Alemania 0,24, Francia 0,34. O sea, estamos duplicando, triplicando fácilmente, o sea, no los valores de Suecia, que están muy cerca, digamos, a lo que va a pedir el estándar futuro de Passivhaus, pero realmente de países vecinos como Francia e Italia. O sea, estamos lejos de lo que pide la normativa actual, ¿no? El que más me gusta, siempre lo menciono, es este, ¿no? La ventana, una U de ventana del 570 es una ventana que tendría mucha curiosidad de verla, ¿no? O sea, que la normativa especifique un valor U así ya dice mucho. Si vemos el panorama global, está claro que, digamos, de haber hecho 850.000 pisos al año, creo que eran en la cima, es evidente que llega un momento que esto ya no podía ser así, ¿no? Haciendo lo mismo de pisos que creo que Alemania, Inglaterra y Francia juntos. O sea, es evidente que este cambio tan brusco que nos ha pillado, pues de alguna manera tenemos que hacer frente. Y también está claro que, digamos, en términos globales, no estamos demasiado bien posicionados. Por otra parte, si vemos, digamos, España por sectores, lo que sí que vemos, digamos, lo que más o menos aguanta un poco ahí el ritmo es la rehabilitación, ¿no? Mientras lo residencial, ya lo sabemos todos, la obra pública ha caído en picada, ¿no? O sea, digamos, la única ventana de esperanza que en el momento se nos abre es esta, ¿no?
Entonces, yo quería rápidamente también resumir un poco el caso de Alemania, ¿no? Que parece que todo va tan bien y todo tan fantástico, y la realidad es que hace 15 años Alemania estaba precisamente en la misma situación que España ahora. O sea, realmente, por una parte, tuvimos hacer frente a un protocolo de Kioto muy exhaustivo, es decir, que nos obligaba a bajar un 40% las emisiones, y por otra parte había una macrocrisis. Si yo estoy en España y llevo 15 años aquí, es precisamente por este tema de la crisis que hubo, y a todo el mundo parece haberlo olvidado, pero en Alemania hubo un boom muy exagerado con la reunificación. Se trató de rehacer un país de 17 millones de personas de arriba abajo, con escuelas, hospitales, todo lo que uno se puede imaginar, que eran los años dorados de estudiantes de arquitectura en los despachos, que no había ni arquitectos suficientes. Y después vino, digamos, el gran crack y pues, ya no quedaba dinero, se había hecho todo y nos encontramos precisamente en la misma situación, ¿no? Y lo que entonces empezó era este cambio, digamos, el cambio de la construcción nueva a la rehabilitación, y sobre todo la rehabilitación energética. Era un tema impulsado por el gobierno, por la política, porque se veía que, digamos, de obra nueva no quedaba nada por hacer. Entonces, desde 2001 hay un reglamento sobre el ahorro energético, o sea, más allá del código técnico que se ha ido revisando en 2007, 2009, 2012, o sea, cada año los intervalos cada vez son más cortos para la revisión de estas exigencias energéticas, para llegar, digamos, en el 2020 a lo que Bruselas pide, ¿no? Que es el tema de la eficiencia cero, o del gasto cero, mejor dicho, ¿no? Y luego todos estos temas, ¿no? A base de créditos y subvenciones, hay un gran banco central que gestiona todas estas subvenciones, que más eficiencia energética pone, más cobra, más facilidades tiene. O sea, todo esto, digamos, entró realmente en las cabezas de la gente empezó a hacer números, salió todo una tribu de profesionales, de técnicos que se especializaron en estos temas, como la gente del Pacific Institute, muchos consultores energéticos. Y evidentemente el precio de la energía, que ya en su día era argumento, algo es más, o sea, todo, digamos, toda esta problemática que ahora parece tan inasumible, o sea, de alguna manera ahí pasó y de alguna manera se supo reconducir un poco la construcción. Si hablamos de la BASF, o sea, esto es lo que vimos antes, esto es el grupo, ¿no? De los materiales, como vemos como en esta charla de eficiencia energética, la innovación, el know-how, y también apoyamos demo buildings, o sea, casos construidos en diferentes países, pero luego vemos algún caso. Pero la BASF luego también tiene, digamos, como propiedad, como empresa que es 8.000 viviendas en propiedad. Luego veremos estos casos. Y cuadro justamente a finales de los años 90 que estos edificios habían quedado totalmente obsoletos, ¿no? La mayoría son edificios de la posguerra, muy malas condiciones, la gente ya no quería vivir en ellos. O sea, digamos, es una empresa independiente que se encontró con este problema que ahora veremos. Y a base de estas rehabilitaciones, pues se generó otra empresa, que es esta, que cuelga de la Lubogue, que es una consultoría de eficiencia energética, ¿no? O sea, haciendo estos proyectos se veía, oye, apostando por la consultoría de eficiencia energética se gana dinero. ¿Por qué no ofrecer esto como un puzzle más dentro del portfolio que tiene la BASF al mercado externo, ¿no? O sea, y yo creo que ahí está un poco el kit de la cuestión, o sea que todo el tema de la rehabilitación empezará a funcionar cuando todo el mundo haya entendido que con eso se gana dinero, que se gana dinero en todos los escalones, porque si no, si esperamos que por cuestiones de marketing o por cambiar el planeta nos vamos a poner, difícil lo tendremos, ¿no? Esos son los casos, en este caso de obra nueva, de la época de las viviendas a tope, que apoyamos un poco en Barcelona, unas viviendas sociales de la Generalitat, en Casol, otras son de obra social de la Caixa, y el reto era, vamos a trabajar, digamos, con un código técnico un 40% mejorado, vamos a poner más aislamientos, unos sensores que ya se parecen un poco más a lo que se pone en Francia, Italia, y vamos a monitorizar estos edificios durante 3 años para que así esto sirva para algo. En esta fase estamos, esto se ha monitorizado, hay un ahorro energético según Vida Cálena del 50%, y lo estamos acabando, es decir, de alguna manera se quiere contrastar estos datos si lo que hacemos sirve para algo, ¿no? El caso de Alemania que os comenté antes es este barrio,
en Ludwigshafen, esto se llama Bruckviertel, esto es la ciudad, que vimos antes en la foto aérea. Y esto, digamos, esto es, digamos, la primera parte, ahora esto se ha extendido mucho más allá. Digamos, esto es este barrio que os comenté, ¿no? Hay tipologías, digamos, siempre es la misma tipología, gente con niños jóvenes y más ingresos ya no quería vivir ahí. Luego tenemos un problema urbanístico con esta carretera, o sea, había un reto importante, pero no de la eficiencia energética. O sea, inicialmente era realmente un tema urbanístico, ¿no? O sea, quitar todas estas calles, hacer unos parques, incorporando las tipologías de casas pasivas para gente con más poder adquisitivo. O sea, realmente había, digamos, muchos temas aquí. Y el último casi es el tema de la eficiencia energética, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la parte interesante, ¿no? Lo que es rojo es obra nueva, ¿no? Aquí, digamos, hacia la calle se ha hecho edificación nueva, más aislada, esto son casas pasivas, y estos son rehabilitaciones, ahora veremos, con diferentes estándares energéticos, y digamos, esta mancha amarilla ahora se está extendiendo, ¿no? Esto, digamos, un poco la fase inicial, que en su día se hizo con la ADENA. La ADENA es el IDAE alemán, era un proyecto piloto que también se monitorizaba durante creo que 3 años, y si vamos ahí hoy mismo, o sea, las obras siguen. O sea, es un proyecto que lleva casi 15 años y que no ha terminado, y que, digamos, el punto inicial era un tema económico de esta promotora que os dije antes. O sea, no era una cuestión de marketing, pero de números. Y estos son un poco las tipologías, ¿no? O sea, realmente es el típico barrio obrero, aquí también lo vemos, en muchos casos, ¿no? Hay edificios del siglo pasado, años 20, años 50, años 60, estas son, digamos, las nuevas tipologías que se hicieron. Y en Alemania, que es un país de coches, siempre se habla de litros, ¿no? El litro, casa de 3 litros, no deja de ser, digamos, la correspondencia la tenéis aquí, la equivalencia. 1 litro son 10 kWh metro cuadrado al año. El famoso estándar Passiva son 15, sería una casa de 1,5 litros. Pues esto es una rehabilitación que se hizo, la más exigente de edificios de los años 50, que llegó realmente a este estándar, ¿no? Que es casi un estándar de edificación nueva. El tema del Passivhaus Institut cuadró también por proximidad. Esto, Darmstadt es una ciudad que está muy cerca de donde estamos nosotros en Alemania, la BASF, y esto al fin y al cabo es una iniciativa privada. Seguramente alguno habrá oído hablar de todo eso. Si no, os invito a ver. Esto, digamos, es la sede, esto es la plataforma española, y esto, digamos, quien se inventó toda esta historia ni era un arquitecto ni un aparejador, era un físico de la construcción, era un científico, como bien dice, ¿no? Y este hizo un doctorado en el 88, dijo: yo voy a construir un edificio sin calefacción convencional, en un clima como es Alemania. Se puso a investigar en Suecia. Luego, en el 91, había recaudado dinero para realmente hacer este edificio. Este señor sigue viviendo ahí hoy, todavía. Y la pauta era esta, ¿no? Que la demanda de la calefacción estaba en 15 kWh metro cuadrado al año, es decir, en unos mínimos más absolutos, ¿no? Y realmente este señor ha desarrollado un kit, que es un programa, digamos, de 35 hojas de Excel, que son una auténtica pesadilla, donde se mete cada valor y cada detalle y cada marco y cada cristal y o sea, todo lo que un edificio puede tener se mete en este Excel, pero los datos realmente hablan por sí solos, y a día de hoy hay más de 50.000 edificios construidos según este estándar, que no deja de ser otra cosa de lo que se está debatiendo para el 2020 a nivel de los edificios de energía cero, ¿no? O sea, ya está ahí. Esto es un caso de Frankfurt que os comenté antes, de 2006-2008, o sea, realmente unos años después incluso se consigue hacer arquitectura, ¿no? con este kit de herramientas. Y ya lo comenté, o sea, Frankfurt, las escuelas, las guarderías, la vivienda social, todo lo que es obra pública, con un sobrecoste de entre 5 y 8% más a la edificación normal. El Ayuntamiento de Frankfurt construye todo con este estándar de Passivhaus, porque han hecho los números y han dicho: me compensa rápido. Esto muy rápidamente, sin entrar en materia, que cada uno, si quiere, que lo pueda investigar. Muchísimo material en internet, hay cursos, hay de todo. Los principios básicos son muy simples, al fin y al cabo, ¿no? Es una envolvente muy bien aislada, que da la vuelta a todo.
unas ventanas muy buenas, que pasaron en el caso alemán del acristalamiento doble al triple. Hemos hecho cálculos aquí que con un doble funcionamos en España, que ahora mismo se está adaptando todo este kit al clima mediterráneo. Luego, la ventilación mecánica con recuperación de calor, que es como el pulmón, ¿no?, de estos edificios. Realmente la ventilación es mecánica, o sea, no ventilamos con las ventanas, o por lo menos cuando el edificio gasta energía, es decir, cuando necesitamos aportar frío o calor. Luego, si estamos en un día normal de primavera, pues abrimos las ventanas como queramos. Luego, otro concepto que nos olvidamos mucho, la estanqueidad del aire, es decir, el mejor aislamiento no me sirve para nada que si tengo fugas por todo el edificio. Entonces, lo que hace la gente del Pasifos, pues, básicamente hacen, digamos, con un rotulador, dibujan una línea por fuera, es el aislamiento que no se puede interrumpir, pero hacen la misma tarea, digamos, por dentro, y realmente controlan que en ningún momento haya una fuga donde se escapa el aire, ¿no? Y para el aire la energía, evidentemente. Y luego el gran tema de la eliminación de las fuentes térmicas, ¿no? O sea, cualquier puente térmico que puede haber hay que contabilizarlo, hay que calcularlo, hay que incorporarlo al programa, y muchas veces si uno no llega al estándar exigido es porque tiene un problema de puentes térmicos, o sea, más vale ya eliminarlo en la fase de proyecto. Esto es aquel ejemplo que os expliqué, la casa de los 3 litros, o 30 kWh metro cuadrado. Y con todo este kit que comentamos un poco antes, o sea, evidentemente no solamente con un aislamiento, con todo este kit pues, se llegó a bajar el gasto de este edificio un 85%. La arquitectura evidentemente es pobre, es un edificio de la posguerra, balcones independientes para darle un poco más de alegría, sistema SATE, es decir, envolviéndolo por fuera, que ahora también se empieza a hablar mucho aquí porque es una de las pocas soluciones que te permiten trabajar sin puentes térmicos, pero digamos aplicando este recetario, ¿no?, que aquí lo vemos un poco en sección, pues sí que se consiguieron unos valores, pasar de 200 kWh metro cuadrado al año a 30, o sea que es un diferencial abismal, ¿no? Y si no se llega al estándar Passive House final, ¿no? Esto por ejemplo es un puente térmico, ¿no? Yo puedo aislar por fuera, yo puedo aislar por debajo, pero aquí ya tengo un problema, ¿no? El Ayuntamiento de Frankfurt, yo he visto obras que son muy talibanes, los tíos, ellos están apuntalando los edificios para pasar el aislamiento en este punto. Esto ya son como soluciones muy teóricas, pero quien quiere, pues incluso esto se puede evitar si se quiere, ¿no? Recuperación de aire, los cristales, el aislamiento que da la vuelta, ganancias solares donde los hay, o sea, todo un poco lo que comentamos antes, y luego la monitorización, o sea, si no sabemos lo que hemos calculado, si corresponde con la realidad, no nos sirve. Esas son las otras tipologías que también os enseñé, que son 46 casas pasivas, incluso están por debajo de los 15 kWh que pide el estándar, y aquí veis un poco de lo que comenté, ¿no? O sea, el aislamiento, en este caso es uno de la BASF, un Neopor, un Styrodur, un XPS, un EPS con grafito, da la vuelta, ¿no? O sea, desde la cimentación, por el perímetro, la fachada, luego aquí, y se convierte en cubierta, o sea, es una línea continua, o sea, no hay ningún solo puente térmico. Y si quiero un balcón, pues o tengo que tener una estructura independiente, o tengo que hacer un voladizo, una losa de hormigón con separadores térmicos, o sea, todo esto existe en el mercado, o sea, tampoco estamos hablando de grandes inventos, ¿no? De estos edificios que acabamos de comentar es la sección, y aquí veis, ¿no? Ya no tenemos estos problemas, o sea, realmente podemos jugar con todo el recetario, ¿no? Será bastante al norte, abrirá al sur, para las ganancias solares en invierno, o sea, todo esto que luego se comprueba en este programa del Pacífico. Otro caso, aquí estaba patrimonio encima, no se podía hacer nada, pues aislando por dentro como hacen los franceses. ¿Que hay problemas en los forjados? Pues sí. Digamos, a veces no se llega a todo y se hizo por dentro, esto es por abajo, el último forjado en sótano, esto es, digamos, aquí arriba, la guardia, creo que se llama. Esto ahora por normativa es obligatorio en Alemania, se obligan a hacerlo. Y esto es la última fase que ahora estamos también en Ludwigshafen, el mismo barrio, mismo problema.
También está el patrimonio encima, son 180 pisos, de los cuales el 62% de los pisos no se alquilan y claro, se paga una promotora, aunque sea de BASF, es la ruina. Conclusión, aquí se optó por hacer un modelo mixto, se hizo un análisis y se dijo, falta vivienda de compra, pues vamos a rehabilitar una parte, venderla y vamos a financiar, digamos, lo que es la rehabilitación energética del resto, del alquiler. También, digamos, antes de cualquier intervención de estas, siempre hay unos cálculos para ver cuál es, digamos, el kit más convincente, ¿no? Una termografía, lo desastroso que todo esto, no hay que perder muchas palabras, pero, digamos, partimos de un problema económico, no energético. Aquí hay, digamos, una empresa que pierde dinero con lo que tiene. Solución, pues, trabajar sobre la tipología, ¿no? Es decir, de 2 pisos grandes que no alquilo, pues hago 3, 2 más pequeños, más un estudio en medio, unas tardecitas que son estas, hacia el patio, unos ascensores, ¿no? Esta es la cara interior, donde patrimonio no intervino. Esto es la cara a la calle, donde sí que se trabaja con aislamiento por dentro, también con un mortero aislante, y aquí se ha hecho un SATE, un ETICS. Pero es decir que casi la solución constructiva energética es la conclusión de muchos componentes que puede haber, aunque muchas veces son urbanísticas, que son económicas. Esto es otro caso también nuestro, ¿no? Aquí se estuvo incluso más exigente, el típico bloque de los años 60, bastante deprimente. Pues se optó por un edificio, digamos, de coste cero. Pues este edificio, con lo que se ha metido en el desierto, hay una inversión aquí, ¿no? En placas fotovoltaicas, en placas solares. Pero el cómputo final de este edificio es cero, es decir, que la gente que vive en estos edificios ya no paga gasto de energía, que no suele ser un paquete importante. Por lo tanto, quiero decir, la promotora cobra un alquiler más alto y, por lo tanto, en un término X se recupera el dinero de la rehabilitación. Si sumamos un poco estos casos que os acabo de enseñar, este barrio que tiene la BASF en el Bunfeld, pues venimos de aquí, ¿no? De estos 200 kWh metro cuadrado año, que acaba siendo 2.000 litros para un piso de 100 metros cuadrados, y se han hecho este escalonado, ¿no? Hace una rehabilitación un poco menos exhaustiva, una muy exigente, luego el tema de las casas pasivas nuevas, y el por medio ha bajado, digamos, de 200 kWh a 50, es decir, a la cuarta parte. Esto es una matriz, yo aquí no voy a entrar en materia, que a quien me interesa puede mirar esta empresa en la web, que también. Esto es la consultoría de la BASF que os comenté antes, o sea, antes de cualquier proyecto, ellos hacen esta matriz, digamos, es decir, estos son todos los factores que miran, ¿no? Por ejemplo, el gasto energético del edificio, ¿no? El gasto de calefacción, la tecnología, el capital que tiene cada uno que se quiere meter en esto, los créditos que puede haber, el alquiler que se pueda pedir, el coste de mantenimiento, la cuota de pisos vacíos. Es todo un kit de variables, y a partir de ahí se empieza a jugar. Dice, mira, si no hacemos nada, pues la rentabilidad de X, el grado de innovación 0. Si hacemos un poco, pues un poco más de rentabilidad, pero lo que sí que se ve, de la manera que ya vamos rehabilitando según estándares energéticos y también base a subvenciones, a créditos, de apoyos, pues cada vez realmente el retorno de esta inversión cada vez es más interesante. Y eso sí que son datos que para un posible inversor sí que, digamos, son convincentes, ¿no? Por ejemplo, cuotas de pisos vacíos, lo que vimos antes, no hago nada, pues el 30% fácil. Si hago una rehabilitación total, pues del 3%, porque uno se va, el otro todavía no ha venido, que quiere decir, alquilo más caro, ¿no? Porque puedo pedir unos 12 euros metro cuadrado, mientras aquí son 4, o sea, de entrada cobro 3 veces más, incluye la energía en el gasto del alquiler, y encima tengo todo alquilado. O sea, son números que hay que hacerlos muy bien, hay que saber hacerlos, pero yo creo que es un poco por donde van los tiros, de convertir todo esto en una metodología, de una herramienta de trabajo, para huir un poco del concepto de aquí ponemos un aislamiento y las ventanas tampoco están tan mal, pues los dejamos. O sea, realmente es un tema complejo y creo que tiene mucho interés.
Ahora quería entrar rápidamente en la parte de materiales que tenemos para todas estas historias. Por una parte tenemos el poliestireno expandido, en nuestro caso es gris, porque lleva grafito, es el EPS blanco que todo el mundo conoce, y con eso bajamos la conductividad térmica, que antes estaba en 38, casi 40, se baja notablemente. O sea, si os dais una vuelta por Francia, ahora también cada vez más, Italia, aquí se empieza a ver, o sea, todo el tema de SAT empieza a ser gris, ¿no? Lo que hace la BASF es esto, los clientes lo expanden, hacen la placa luego la compra el Show, el Baumit, el Weber, de todo, y lo incorporan en su sistema. Luego ahí sí que hay producto propio, a lo mejor le suena el Styrodur, que es un XPS, es un material evidentemente mucho más resistente a la compresión, hidrófugo, y en su día se inventó para lo que veis aquí, ¿no? Cubierta invertida, aislamiento perimetral, losa de cimentación, realmente en contacto con el agua y contra la compresión. O sea, es un material que en Centro Europa no se usa, entre otras cosas porque cuanto más grosor, peor lambda. Es un dato curioso realmente, cuando voy a planchas más gordas, tengo este problema que el lambda me baja, mientras aquí lo tengo constante. Luego, como última gama, que están los de IPUO fuera, tema poliuretano, SPSF también lo tiene, sándwiches para frigoríficos, temas industriales. Y luego una aplicación que ahora os enseñaré, que es el tema de las fachadas ventiladas. Esto aquí no voy a entrar, pero a veces dejo este slide para quien le gusta, porque lo de la conductividad térmica parece es un concepto que yo a diario recibo llamadas que quiero el aislamiento, el bueno, el azul, el gordo, pero absolutamente nadie me habla de un lambda. O sea, parece, digamos, que el valor más característico de un aislamiento, y luego entra en la resistencia térmica el valor, o sea, que es la madre de todos los cálculos que tenemos que hacer, que es la prestación del aislamiento en sí. A día de hoy, por lo que yo estoy observando, es un valor que se le da muy poca importancia, ¿no? O sea, que tengo muchas llamadas surrealistas de ¿qué pongo? 15 o 10, ya, pero en función de qué material, de qué aplicación, de fachada, o sea, yo creo que aquí hay que hacer mucho trabajo también de campo realmente, de explicar a la gente de qué son estos valores y para qué sirven. Muy rápidamente, también está conocido, ¿no? El tema del SATE, aplicación relativamente nueva aquí, lleva unos cuantos años. En Alemania esto se hace en 40 millones de metros al año, o sea que tampoco es un invento, desde los años 50 se lleva aplicando esto, básicamente por un tema de los puentes térmicos, ¿no? Hay un clima severo, mucho frío en invierno, dentro tienes 20 grados, porque si tienes muchos puentes térmicos tienes problemas de condensaciones, de moho, o sea que tampoco es un concepto casi constructivo, no tanto energético, ¿no? Pero es una aplicación que sí que ha triunfado y ahora también para la rehabilitación se ve cada vez más. Tiene un coste bastante sensato. Otro sistema que nosotros ahora con una empresa inglesa, cliente nuestro en Inglaterra, que es esta, DJI, DJI, lo estamos introduciendo en España y creo que sí que va a ser una aplicación que vamos a hablar de ella todavía, es la inyección de EPS expandido de las perlitas en cámara. Esto es, digamos, el caso clásico que hacen en Inglaterra desde hace más de 20 años. Hay muchas empresas que se dedican a esto, también es cierto que también inyectan otros materiales, como pueden ser fibra, celulosa, pero hay un mercado de inyección brutal que se dedica a inyectar, en nuestro caso es el Neopod, es el EPS con grafito de baja conductividad térmica, y es un poco la solución idónea para lo que nos encontramos aquí, porque cámaras, o sea, esta construcción la tenemos a millones de metros cuadrados. Y no todo el mundo tiene un SATA, ni todo el mundo tiene el dinero de pagarlo, ni el tiempo de hacerlo. Es decir, que es una cosa que nosotros vimos que sí que podría valer la pena hacer un esfuerzo conjunto con esta gente. Hicimos esto, es un caso en Terrassa, hicimos unas pruebas con los técnicos de la Generalitat. Esto es como una ambulancia, es como donde viene, digamos, el tanque de las perlas, un compresor, las mangueras, este es el señor que hace las termografías, aquí con un endoscopio se mira la cámara. O sea, es una cosa muy estudiada. O sea, esto es una empresa de 500 tíos que llevan 25 años haciendo esto. O sea, estamos un poco en lo mismo, ¿no? O sea, las soluciones es buscar qué nos sirve, qué es lo que no nos sirve, pero hay muchos países, hay muchas aplicaciones que están ahí y que vale la pena conocer.
Esto es un estudio que hicimos con el IMAT. Hemos dicho, pues, si el Neoport tiene un lambda lo calculamos con un 0,32, me parece, 0,33 incluso. ¿Qué mejora hay? Pues una cámara de 5, pues del 1,20 la U pasamos al 0,46. Si hay una cámara de 10, pues a 0,28, ¿no? Y si tenemos de 15, que no es ningún chiste, o sea, nos hemos encontrado, el caso de la Generalitat era esto, era 15, porque había una estructura embebida. Esto es una casa particular, aquí estuvimos en 8, o sea, cada cámara es un espacio que está ahí y supuestamente útil para aislarla. Y esto es una casa de 200 metros cuadrados que la hicimos el mes pasado en 4 horas, en una mañana. O sea, nos queríamos quedar para comer, pero ya habíamos terminado. O sea, es una cosa muy, muy rápida, muy económica. Evidentemente los puentes térmicos no están el forjado, el pilar, el fachada, todos estos puntos los tengo, es evidente, pero digamos es un sistema que está ahí. Otro tema, rápidamente, estudio 12, lo que os comenté antes, ¿no? O sea, realmente aquí, ¿no? El aislamiento de la cimentación, de las zapatas, de la losa, perímetro, cubierta, ¿no? O sea, es para lo que se inventó este material, básicamente no para fachada. Esto también está conocido, otro tipo de cubiertas que puede haber. El caso igual más interesante puede ser este, ¿no? O sea, si ya tengo una cubierta, y eso ahora se hace mucho en Alemania, también tema un SATE encima de un SATE, pues ¿por qué no? Aquí lo mismo, si yo tengo una cubierta invertida por aislamiento, pues ¿por qué no monta otro encima y echa la grava otra vez? O sea, esto es una solución, nosotros cubierta plus, ¿no? Para rehabilitación, que es una cosa bastante tonta, bastante evidente, ¿no? O sea, puedo coger una plancha, montarla encima y tema liquidado, ¿no? O incluso trabajar ya de entrada con unos grosores más gordos, ¿no? Para llegar un poco a los niveles que vaya a llegar a exigir la normativa. Otro tema, tema poliuretanos, fuera tenéis la asociación, y yo creo que es una fuente, yo no sabía ni, cuando yo trabajaba de arquitecto, no sabía ni que existían, ni que hacían, pero realmente cada asociación de materiales tiene unas webs muy bien montadas. O sea, hay mucha información. Fuera están los de IPUR, el poliestireno expandido están los de ANAPE, luego los de Extruido está IPEX, luego está la asociación madre de todos, que es Andima. O sea, quien quiere investigar un poco por esta vía, hay mucha información en la web y hay gente buena que realmente como técnico apoya estas asociaciones y hace sus cálculos y explica muy bien qué se puede hacer con cada material. Esto es digamos, también lo conocéis, tema del proyectado, poliuretano proyectado. Aquí se ha optado por hacer un kit, es decir, apostar por una solución, básicamente una solución que casi siempre se ha trabajado con lanas, que es la fachada ventilada, ¿no? Muchas veces con muy buen resultado, a veces también con problemas de humedad, es decir, una lana es un material fantástico siempre y cuando no se humedece. Entonces, por lo que se apostó aquí era, digamos, sacar una certificación que es esta, que acaba siendo lo mismo que un DITER en Todoja, haciendo un kit, es decir, un aislamiento proyectado con una imprimación y un mortero encima. Y con eso realmente se está cumpliendo todas las exigencias del código técnico para estar en fachada ventilada. ¿Cómo se aplica esto? Pues esto es una obra nueva, pero lo mismo podría ser para una rehabilitación, ¿no? O sea, tenemos, digamos, la obra gruesa, las fachadas, toda la perfilería para luego sujetar la fachada ventilada. Entonces viene este señor con el proyectado y por encima se hace otro proyectado que es una imprimación y un mortero. Una cosa bastante sencillita, una cosa muy razonable de precio, muy rápida de ejecutar y creo que también puede ser una solución interesante. Ahora ya paso a un tema que no es tanto eficiencia energética, pero... Tengo que pedirte que termines. 2 minutos, ya estoy. Tema de refuerzos estructurales, rehabilitación, o sea, muchas veces nos lo encontramos, la estructura no da, tenemos que hacer algo, pues también así como puedes ver, todo el tema, digamos, de mallas, de refuerzos, de fibra de epoxi, todo esto está, o sea, que lo quiere investigar en la web, todo esto está, aquí tenéis lo mismo, refuerzos de vigas, una vez por abajo, por arriba.
También existe como morteros proyectados o hormigones proyectados, ¿no? Para muros perimetrales. O sea, hay todo un kit, digamos, de soluciones estructurales que cuentan con una gran ventaja que tenemos técnicos en plantilla que hacen especificaciones técnicas, que tienen soluciones presto, os hacen un informe a medida, digamos, del problema que podéis tener, y es gente que también está en obra. O sea, realmente lo que se procura es tener el técnico al servicio del proyectista. Y como último, aquí termino, que las fotos son bonitas. Quien quiere pensar en la BASF también en términos de suelos, pues suelos hay, de hecho se hacen muchas veces a medida, al gusto de quien lo pide, pero hay muchos y son suelos continuos, aplicados muchas veces con instaladores homologados nuestros. También, digamos, es un fuerte de esta casa. Y aquí termino, y ya está. Muchas gracias por las... Y no sé si hay dudas y preguntas. Sobre unos, ahora yo hablo de un precio que no es mi precio. Digamos, es una empresa instaladora, pero orientativo, en función un poco de la cámara, entre unos 20 y 25 euros. Pero digamos todo. Pues, digamos, lo otro tienes el precio del sistema, más el andamio. O sea, yo te hablo del precio instalado. Por centímetro. Pues mira, lo que te puedo dar son estos cálculos un poco de 5, de 10, de 15. Eso sí que te lo puedo dar. Por centímetro tendríamos que mirar. Sí. Suele ser más, o sea, lo que nos encontramos nosotros, como esta gente ha empezado a trabajar en Cataluña, ya tienen sus instaladores en la calle, casi todos están entre 8 y 10. Muy curioso. O sea, entonces, 6, 8. ¿Claro? No. O sea, eso, al ser poliestireno expandido, es un material de célula cerrada, es decir, que no absorbe, o sea, no mejoras. O sea, esto es un aislamiento térmico puro. ¿Qué tamaño tenían los esquemas que no medían para instalar la inyección? O sea, el taladro que se hace es de 20 a 22 milímetros. Es un agujero que tú haces, metes la pistola, aquí lo vemos. Aquí, esto es la pistola que mete este señor y que va llenando. Luego, digamos, donde él hace el taladro justo en la junta y luego lo tapa con mortero. Aquí también lo vemos, ¿no? Hay uno que hace los taladros y otro que va detrás con la pistola va rellenando. Una pregunta histórico. La rehabilitación que tuvo Alemania por la crisis del 73 estuvo en cuanto a ingeniería y tratamiento de fachadas, quedó muy corta. Cuando el petróleo en el año 73-75. El 73, o sea, yo hablo para mí, o sea, yo tenía 3 años, o sea, por lo tanto, pero digamos, es verdad, es cuando, digamos, yo creo que en el 76, 7, es la primera vez, digamos, que empezó un código técnico con requerimientos de aislamientos más allá de lo que había, ¿no? Estamos hablando, o sea, la casa de mis padres del 76 y tiene 4 centímetros. Han pasado 30 años y estamos un poco en la situación que aquí todavía ponemos los 4 centímetros. O sea, es un poco donde nosotros, digamos, insistimos que a mí siempre se me dice, no, aquí es que no es un tiempo tan fantástico como en verano pasas calor y en invierno pasas frío.
Alemania nos pasa como aquí, o sea, no tenemos nada. Sí, digamos, el gran... A ver, digamos, hubo los requerimientos ya en los años 80 cada vez más allá, ¿no? Hasta los 8 centímetros a lo mejor. Pero digamos, los requerimientos fuertes son de los años 90. Un poco con este cambio que os comenté, ¿no? Que todo el mundo que salió de la escuela de arquitectura enseguida era consultor de eficiencia energética. No había trabajo, es lo mismo que pasa aquí ahora. Era el sector, digamos, que se estaba reinventando en estos términos. Perdonadme, pero el tiempo apremia. Luego hay mesa redonda y otra vez el ponente estará presente, de manera que yo le agradezco la actuación y vamos a pasar a la siguiente ponencia. Perdonadme porque estoy absolutamente afónico y por eso me sale la voz pegando altibajos. Muy bien, pues entonces